a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día viernes 11 de julio de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y enviamos un abrazo muy especial a todos aquellos que están llegando ya a la sintonía de nuestra transmisión. Bendiciones especiales también para toda la gente de Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania, la Florida, West Palm Beach, Cuba, Isla del Encanto, también saludo especial para todos aquellos que nos envían sus bendiciones, sus oraciones, sus donaciones. Bueno, esta mañana vamos a darle gracias a nuestro buen Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita, porque nos regala un día más, una oportunidad más para estar delante de su presencia, exaltando su nombre, glorificándole, porque Él es maravillosamente bueno. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Dios del cielo, por tu amor, por tu misericordia infinita, Señor, porque nos permites cada día, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, exaltando tu glorioso nombre, Señor, exaltando, oh Dios del cielo, tu maravillosa presencia, Señor, en medio de cada uno de nosotros, Dios del cielo. Nosotros te exaltamos, te glorificamos, Señor, y te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor, porque cada día, Señor, tenemos la oportunidad de comenzar el día, Señor, de la mejor manera, en la mejor compañía, Señor, con la mejor dirección, Señor, escuchando el mejor consejo, escuchando la instrucción, la enseñanza, la exhortación, Señor, oh Dios del cielo, que como hijos, Señor, tú nos haces, Dios del cielo. Bendice, oh Dios del cielo, a tu pueblo en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, a todo el pueblo que te busca, que invoca tu nombre, Señor, que te busca de corazón, Señor. Gracias, gracias, Dios del cielo. Bendito eres. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, la exaltación y la alabanza, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia infinita. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Bueno, familia, nosotros seguimos en esta mañana con nuestra serie No temas al temor. No temas al temor. Y hoy llegamos al tema de la aceptación. No temas al temor, temor a la aceptación o a la no aceptación. Nosotros necesitamos ser aceptados, buscamos aceptación en todo momento y por eso buscamos, ¿cierto?, agradar a las personas con el propósito de que seamos admitidos, que seamos aceptados. Entonces, en esta reflexión, en el día de hoy, vamos a hablar acerca de cómo vencer el temor temor a través de la confianza en Dios. Hablamos de que el principal elemento para erradicar el temor ante nuestra vida es aprender el temor de Dios. El temor de Dios. En este caso, el temor al rechazo, el temor a la no aprobación, a la falta de aprobación, a la falta de aceptación,
es desarrollar una fuerte confianza en Dios y poder examinar a la luz de la Biblia, ¿cierto? Si nosotros realmente estamos en esa situación del temor a no ser aceptados y buscamos por eso la aprobación de las personas. Vamos a ver a través de la palabra del Señor también ejemplos cómo se busca la aprobación humana, cómo se busca la aceptación y la aprobación humana, cayendo en errores, cayendo en posturas que realmente no agradan a Dios. Aquí, como el tema del temor también, hablando de la aceptación, la primera aprobación que tenemos que buscar nosotros es la de Dios. Buscar que Dios, saber que Dios nos ama como somos. La Biblia nos ofrece también consejos muy prácticos para orar, para renovar la fuerza espiritual, que se menoscaba, que se disminuye cuando no nos sentimos aceptados, cuando no nos sentimos aprobados por las personas y incurrimos muchas veces en la soledad y en la depresión porque no fuimos aceptados. Es importante desarrollar esa fortaleza espiritual y no alejarse de la fuente de fortaleza espiritual que es Jesús. La comunión íntima con Jehová es con los que le buscan y a ellos les hará conocer su palabra, dice la Biblia. Entonces, es recordar que Dios ya nos ha dado eterna aprobación. Ya Dios nos ha dado eterna aceptación. El tema principal que debemos entender del temor de Dios es mayor para liberarnos a nosotros de todos esos síndromes, síntomas, es aprender a desarrollar ese temor santo y reverente de Dios. Dependiendo de la visión que tengamos de Dios, vamos a poder vivir, ¿cierto?, bien o vamos a poder vivir mal. Si usted tiene una visión muy limitada de Dios, usted va a ver a un Dios limitado actuando en su vida, un Dios quizá inoperante en su vida. Pero si usted tiene la visión clara de quién es Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, sobre todo que le ama con amor eterno, que prolonga sobre sí su misericordia, que envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatarnos de esa vana manera de vivir, entonces vamos a poder entender, ¿cierto?, el poder de Dios actuando en nuestra vida. La verdad es que Dios nos hizo para aprobar nuestra conducta, ¿cierto? Miremos lo que nos dice la palabra del Señor aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Encontramos este texto que nos habla precisamente acerca de cómo Dios quiere que nosotros entendamos este aspecto de la aprobación. En Hebreos capítulo 11, dice la palabra del Señor en el verso 2. Este texto nos habla de la fe, nos habla de los héroes de la fe. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Dios nos hizo para aprobar nuestra conducta. Dice que ellos alcanzaron buen testimonio. Dice, cuando hay buen testimonio es que es una manera tiene buena aprobación. Si tiene buen testimonio es bien vista, bien referenciada. Los comentarios que se escuchan de esa persona son buenos, son positivos. Dice que estos héroes de la fe, ¿sí?, alcanzaron por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es importante que en todos los aspectos que hemos venido tocando, la fe tiene que estar presente, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios galardona, de que Dios responde, que Dios está allí presente. Entonces Dios nos hizo para aprobar nuestra conducta, como lo vemos allí en Hebreos, como el Señor habla de que hay buen testimonio de estas personas por la fe. Entonces, la aprobación es una necesidad básica
de todo ser humano, ¿sí? Y la busca de todas maneras, y la busca en todos los ámbitos, en todas las instancias de su vida. Busca la aprobación, si es en el estudio, busca la aprobación, si en el trabajo, en el deporte. En todos los ámbitos se busca ser admirado, ser aplaudido, ser aprobado. Recordemos que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y en varias ocasiones escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué se complacía el Padre? Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Fue obediente en todo momento. Y cada momento buscaba la gloria del Padre. Entonces, Él simplemente vino a hacer la voluntad del Padre. Mire, a veces buscamos la aprobación de las personas, pero cuando usted se enfoca en hacer las cosas correctamente para Dios, agradando a Dios, usted inmediatamente va a obtener de paso, como añadidura, la aceptación de las personas. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta allí en Colosenses 3, ¿cierto? De que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿sí? Para la gloria del Señor. Porque el Señor es que vamos a recibir la recompensa, porque a Él es que servimos. Entonces, cuando hacemos las cosas como para Dios, pensando en agradar a Dios, pues de paso vamos a agradar a las personas, ¿sí? Ese es, digamos que es como el sello de calidad de las cosas que hacemos. En las normas de calidad de las naciones, hay instituciones que vigilan la normativa de los procesos de fabricación, de construcción. Y si se cumplen esas normas, ese producto va a recibir una calificación, va a recibir una certificación de que ese producto es de buena calidad, que tuvo óptimos resultados porque usó muy buenos materiales, porque los procesos son eficientes, porque la materia prima que utilizaron es muy buena. Entonces, ese producto recibe un certificado de aprobación. Muchas naciones, en Colombia me acuerdo que se llama ICONTEC, el sello de calidad. Hay otras instituciones mundiales, ¿cierto?, que habla de la ISO 9000, algo así. En otras naciones y en Europa pues tienen sus normas, ¿cierto?, de calidad. La mejor norma de calidad para el cristiano es hacer todas las cosas como para la gloria del Señor. Eso nos va a garantizar de que las cosas se van a hacer como para el Señor, y si se van a hacer para el Señor, se hacen con excelencia, se hacen con el mejor esfuerzo, con la mejor actitud, y eso pues va a recibir la retribución de parte de Dios y de paso la aprobación de las personas. Entonces, la aprobación es una necesidad básica de todo ser humano y la busca durante toda su existencia. Siempre estaremos buscando aprobación. Entonces, la raíz de la búsqueda de aprobación es el temor expresado como admiración o respeto al hombre. Proverbios 29, 25. Vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 29. Capítulo 29, verso 25 nos dice la palabra del Señor. Versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mire, cuando buscamos la aprobación de los hombres, las cosas no salen bien. Usted sale frustrado porque usted lo hizo para los hombres y usted no recibió el aplauso, no recibió el comentario positivo, sino que recibió crítica. Usted se va a frustrar. Usted se va a frustrar, se va a desanimar, se va a desalentar. Y por eso aquí nos habla acerca de que Proverbios, ¿cierto? Dice allí Proverbios 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. A veces buscamos las cosas, el aplauso de los hombres, y recibimos crítica y recibimos frustración. Entonces, qué bueno es podernos enfocar
independiente del oficio, de la tarea, de la misión que usted cumpla, trabajo que usted cumpla, usted lo haga pensando siempre en agradar a Dios. Lo que digan las personas ya se quedará en un segundo plano, eso es añadidura. ¿Sí? Pero cuando nos enfocamos en hacer las cosas para el Señor, vamos a recibir admiración de las personas. La iglesia primitiva se enfocó en el amor, en el compartir, en el agradar a Dios. El tratarse bien unos a otros, eso era agradable ante Dios. Ellos buscaban agradar a Dios. Y el comentario que ellos escuchaban del pueblo era: mirad cómo se ama, mirad cómo se ama, mirad cómo se trata. Entonces la búsqueda de aprobación determina que se puede romper principios, valores y convicciones. ¿Sí? Cuando se busca aprobación, es posible que usted transgreda principios, que usted transgreda valores, que usted se olvide de sus convicciones, tratando de ganarse la aprobación de las personas. El ejemplo de Saúl, lo encontramos un ejemplo muy triste, muy lamentable de Saúl. Saúl perdió el enfoque, siendo llamado a ser el primer rey de Israel. Recibió la unción, recibió el Espíritu Santo y profetizó, y fue un hombre valiente y fue un hombre de éxito en su reinado, pero después comenzó a envanecerse con su trono, con su reino, y comenzó a buscar la aprobación del pueblo. Para él era más importante la aprobación del pueblo que la aprobación de Dios. El ejemplo de Saúl, que por temor a David quebrantó valores básicos, principios básicos y fundamentales. Él desarrolló un temor a David, siendo David inferior, más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que el Espíritu le había abandonado por su desobediencia, por su rebeldía, y había venido sobre David, y ya sabía que David había sido ungido para ser el rey en reemplazo de él. Y él se llenó de celos, se llenó de ira, se llenó de envidia, y quiso matar muchas veces a David. Y entonces mire que el buscar la aceptación y la aprobación del pueblo llevó a que este hombre quebrantara valores y principios, ¿sí? A tal punto de querer asesinar a quien le servía, a David que le estaba sirviendo a él. En Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 24, este texto nos habla acerca de la obediencia, lo importante de la obediencia. En el verso 24 nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Perdona pues ahora mi pecado. Él reconoce que transgredió la ley de Dios, que transgredió los principios, los valores, por buscar la aprobación del pueblo, por buscar el aplauso de la gente. Nosotros no estamos para complacer al mundo. Dice que nosotros no amemos al mundo, ni las cosas que hay en este mundo, porque lo que hay en este mundo, la vanagloria y la vida, esto pasa. Esto va a pasar, es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos aquí a un Saúl equivocándose, error tras error, ¿sí? Error tras error, porque un error lo llevó a otro error, buscando la aprobación, de no quedar mal con la gente. No le importaba quedar mal con Dios, le importaba la aprobación de las personas. En Isaías, en el capítulo 51, en el libro de Isaías, en el capítulo 51, encontramos este siguiente texto en el versículo 12. Isaías 51, verso 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es un mortal
Hijo del Hombre, que es como heno. Mire cómo el Señor nos cuestiona y está cuestionando aquí a través del profeta al pueblo. ¿Sí? El temor al hombre echa lazo. El temor al hombre nos paraliza y nos lleva a cometer muchos errores. Y aquí está el Señor diciendo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor al hombre? ¿Para qué temes al hombre? Que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno, es decir, que el heno es una hierba seca, ¿sí? Que se consume rápidamente, que hoy está y mañana no está. Es efímera, es pasajera. El hombre igualmente es pasajero, ¿sí? Cuando dependemos de Dios, estamos dependiendo de algo limitado. Cuando dependemos de los hombres, estamos dependiendo de algo efímero, porque usted pone la confianza en esa persona, en ese ejecutivo, en ese profesional, en esa persona. Pero esa persona, tarde o temprano, algo le sucede, se muere, o se va, o lo cambian del cargo donde está. Usted quedó igualmente en el aire. Pero si su confianza está en Dios, independiente de la persona que esté ocupando ese cargo, su confianza va a estar en Dios. Entonces, él exhorta aquí y dice, yo soy vuestro consolador. ¿Sí? ¿Quién eres tú para que tengas temor al hombre? ¿Por qué temes al hombre? Que es un simple mortal. ¿Sí? A veces hay personas que usan de estrategias para meterle temor a las personas, terror a las personas, usando estrategias, la venganza, la violencia, el lenguaje agresivo, el lenguaje descalificativo para las personas, y con las palabras simplemente manipulan a la gente y la llevan a tener temor. Gente que está en autoridad ya se abusa de la autoridad. Y eso se da a todo nivel, a nivel pastoral se da eso en la iglesia. Porque hay pastores que son autoritarios con su congregación. Y con sus palabras y sus predicaciones y sus exhortaciones muchas veces llevan a la gente a estar temerosa de ellos, no de Dios. O como hay gobernantes que con su discurso beligerante, con su discurso de odio muchas veces dividen a una nación y llevan a la gente a estar en temor. ¿Sí? Hoy vemos el mundo está en manos de gente así. El mundo está siendo dirigido por gente así, gente que busca, ¿cierto?, oprimir y que busca subyugar a la gente con actitudes, con palabras, con decretos, con normativas que denotan simplemente que quieren señorear sobre la gente. Entonces, ahí está el ejemplo de Saúl, ¿cierto?, que buscaba congraciarse con la gente y no le importaba fallarle. Otro ejemplo encontramos en la Biblia, encontramos en el Nuevo Testamento ya con el apóstol Pedro, ¿sí? Pedro es el ejemplo típico del temor a la desaprobación, ¿sí? Al temor a la desaprobación. Un discípulo con claras características impulsivas, temperamentales, ¿cierto? Era impulsivo, era sanguíneo de temperamento y era muy dado a hablar a la ligera y actuar a la ligera, actuar por impulso, actuar por emociones. Ese era Pedro, ¿sí? Pero dentro de eso había un vivo afán de buscar aprobación. Pedro vemos que negó al Señor en 3 ocasiones, cuando había jurado amor eterno, cuando había jurado que nunca le dejaría, que nunca le desampararía, nunca le abandonaría. Si estos te dejan, yo nunca te voy a dejar. Pero sin embargo, que la primera noche, el día que el Señor fue arrestado, 3 veces le negó. 3 veces dijo que no le conocía. Entonces Pedro era ese discípulo con esas características temperamentales, y cuando somos impulsivos, normalmente hablamos a ligera y cometemos muchos errores.
Pero la raíz de su conducta es la búsqueda de aprobación. Eso es el fondo de que había, la necesidad que había en él era la falta de aprobación. La búsqueda de aprobación lo llevó pues a cometer todo ese tipo de errores y equivocaciones. Entonces Dios llama a hombres y mujeres a través en relaciones significativas, para que en medio de ellas, de esas relaciones significativas, nos sintamos bien y nos sintamos aprobados, aceptados, porque estamos identificados con un mismo lenguaje, estamos identificados con una misma fe, y luego allí ya no hay competencia, ya no hay ese afán de ser aprobados. Simplemente el amor es el vínculo perfecto y que nos lleva a aceptarnos como somos, a respetarnos como somos. En Efesios capítulo 4, en el verso capítulo 4, en el verso 15, 14 y 15 dice aquí la palabra del Señor. 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo esto, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando hay ese ambiente, cuando es ese ámbito de amor, de solidaridad, de entrega, de servicio mutuo, allí ya no hay que buscar esa aprobación, porque usted es aceptado por lo que es, por lo que usted representa, porque usted es hijo de Dios, porque usted igualmente es condiscípulo, consiervo del Señor. Somos consiervos del Señor, hijos de Dios. El ejemplo del Señor Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo que formó un equipo al comenzar su ministerio. Sí, vemos allí, ya hemos hablado de eso, de cómo el Señor necesitó y quiso darnos el ejemplo, porque Él no puede hacer la tarea solo, porque Él es Dios, y el Señor simplemente era pedir que los ángeles vinieran y harían las cosas mucho mejor que lo que hicieron los discípulos. Pero el Señor quiso enseñarnos que es a través del servicio, que es a través del mismo hombre. El método de Dios para operar son los mismos hombres. Si Dios puede mandar su ejército celestial a la tierra a poner orden aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto se organizaría. Pero Dios está dando chance para que el hombre entienda, para que el hombre enderece su caminar, enderece su accionar y realmente hay una genuina conversión a Dios. Entonces Jesucristo, el Señor Jesucristo, necesitó de formar una célula. Y vemos como allí en San Juan, en Mateo 4, 18 al 22, vemos cómo Él recluta a sus primeros discípulos. El ejemplo de Pedro, el temor a las autoridades llevó a Pedro a abandonar a Jesús, a traicionar a Jesús, a negar a Jesús, desde el mismo instante en que el Señor fue apresado allí en Getsemaní. Mire, el Señor le había pedido y el Señor le había anunciado días anteriores que era necesario que él padeciera, y él dijo: Señor, que a ti no te vaya a pasar eso, que decir, ni por nada del mundo vamos a permitir que te pase. Y el Señor lo tuvo que reprender, porque Pedro era muy dado a hablar impulsivamente. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, le dice, porque no pones la mirada en Dios, en las cosas del cielo, sino a las cosas de los hombres. Sí, el Señor le tuvo que reprender grandemente. Satanás, le dijo, porque no era Pedro a él que se reía, sino a Satanás, que había tomado control de los pensamientos de Pedro, de la lengua de Pedro, y que había hablado de esa manera. Porque con esas palabras se estaba oponiendo al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces,
Vemos allí en Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, en el versículo 56, ya al final. El versículo 56 nos dice aquí la palabra del Señor. A ver qué se me hizo. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura y los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Sí? En aquella hora, dice en el verso 55, dijo Jesús a la gente, a ver, me hizo aquí, perdón, versículo, vamos a leerlo del 54. Pero como entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada, con palos para aprenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos le dejaron y huyeron. Le dejaron, le abandonaron y huyeron. Entonces el temor a las autoridades, el temor al hombre, vuelve y juega un papel determinante, el temor al hombre. Ante una crisis, sus valores fueron puestos a prueba. Su fidelidad fue puesta a prueba. Su compromiso con el Señor fue puesto a prueba. El Señor nos pone a prueba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a actuar ante esta o aquella circunstancia? Los hijos de Dios somos probados todo el tiempo. Y a veces por salvar el pellejo, como se dice, se miente. ¿Sí? Se dice las cosas como no son. Por salvar el pellejo, por temor al hombre. Nos lleva a mentir, nos lleva a hacer las cosas mal. ¿Sí? Entonces, ante esa crisis, sus valores fueron puestos a prueba. ¿Sí? No funcionaron. No fueron fieles al compromiso ni a la palabra. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones. ¿Sí? Porque fue algo que él no esperaba que fuera a ser confrontado tan así. ¿Sí? Y el Señor le ha dicho, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Yo nunca te voy a negar. Pero a la primera de cambio fue que vino la confrontación, inmediatamente negó al Señor. En San Juan capítulo 18, en el verso 16 y 17, dice aquí la palabra del Señor, versos 16 y 17. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. No lo soy. Enfáticamente dijo, no lo soy. ¿Sí? Pedro negó a Jesús ante un grupo que lo intimidó. Miremos más adelante en el capítulo 18, más adelante en el verso 25, encontramos aquí versículo 25 y 26. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo.
enseguida cantó el gallo. Bueno, esa narrativa que nos da la Biblia acerca de la negación de Pedro, y siempre nos enfocamos a Pedro, pero ¿cuántas veces usted y yo hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos camuflado, nos hemos escondido para no ser descubiertos como discípulos del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados en ambientes o en reuniones donde debemos hablar y testificar de Él por temor al hombre, por temor a que nos critiquen o nos juzguen? Bueno, ahí vemos el caso de Pedro. Mañana continuaremos con estos consejos prácticos que nos da la Biblia para cómo combatir el temor a la falta de aprobación, a la búsqueda de aprobación. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita. Ayúdanos, Señor, cada día a enfocarnos en ti, a buscar, Señor, oh Dios del cielo, la aprobación tuya, Señor. Por eso cada mañana queremos presentarnos ante ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es el culto racional. Permítenos cada día, Señor, oh Dios del cielo, enfocarnos en ese llamado, Señor, oh Dios del cielo. Que tú, Señor, oh Dios del cielo, te manifiestes con todo tu poder, Señor. Te manifiestes, Señor, oh Dios del cielo, en nuestra vida, Señor, para que podamos, bendito Señor, ser aprobados por ti, Señor. Esa es la aprobación que tenemos que buscar. No la aprobación de los hombres, Señor. No la aprobación del mundo, Señor. Porque el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Bendice, Señor, a todos aquellos que en esta mañana necesitan, Señor, de consuelo. Señor, oramos por las familias, Señor, de todas esas personas que perecieron, Señor, en esas terribles inundaciones allí en Texas, Señor. De esos niños, Señor, esas familias, niños que estaban en esos campamentos de verano, Señor, que fueron arrasados por las corrientes de esa inundación, Señor. Oramos para que tú traigas consuelo sobre todos los enlutados, Señor. Y para que nos lleve, Señor, oh Dios del cielo, a reflexionar, Señor, sobre la brevedad de la vida, Señor, sobre la naturaleza, cuidar la naturaleza, Señor. La creación gime y está con dolores de parto esperando a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, porque buscamos la aprobación tuya, no la de los hombres. Enfoquémonos en agradar a Dios, porque agradando a Dios terminaremos siendo aprobados por las personas. Gracias, Dios del cielo, por tu inmenso amor y por tu misericordia, Señor. En esta mañana te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que tendremos nuestro Congreso Global Virtual, La Voz del Sanador. La Voz del Sanador, Congreso globalizado a través de las plataformas Zoom y a través de nuestra página global, senticity.org. Tendremos nuestro Congreso Global La Voz del Sanador y recordarles adquirir el libro devocional Camino, Verdad y Vida. Ya está a la venta los 3 primeros tomos en las tiendas de Amazon, citando el nombre del libro y el de la autora, Pastora Amparo Ramos Solarte. Y muy próximamente estaremos lanzando el 4.º libro para completar la colección. También recordarles, seguir orando por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. No nos podemos abstraer de todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y por supuesto, pues darle gracias también a Dios por sus ofrendas voluntarias.
darle muchas gracias a todos los que de una u otra manera hacen posible que nosotros continuemos con este trabajo ministerial, respaldándonos con equipos y la tecnología que se necesita para salir con ustedes en estos tiempos devocionales y en todas las reuniones. Que Dios bendiga grandemente su generosidad. Ahí está la información a través de la cual puede ser sus donativos a través de la plataforma Zelle, citando el correo electrónico de nuestra iglesia, usa.dmb@centicity.org, o citando el teléfono que aparece ahí en pantalla, 404-862-3557. Que Dios les bendiga grandemente y no se olvide, el próximo 26 de julio tendremos nuestro Congreso Global, La Voz del Sanador, para que se inscriba, para que se suscriba a los congresos especializados para damas, parejas, caballeros, niños, jóvenes, así que y profesionales. Que Dios les bendiga rica y abundante. La Voz del Sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La Voz del Sanador. En línea con su corazón. 26 de julio. Prepárate.